Sí, claro que sí. Porfa. Ricardo, eso no tiene nada que ver con lo que viste en la clase anterior, ni lo que si entraste tarde o no. Eso te estoy explicando ahora mismo el por qué en el balance de comprobación las cuentas de balance tienen un saldo inicial y las cuentas de resultados no tienen saldo inicial. ¿Por qué? Porque las cuentas de resultados, que son las 4, que son ingresos, el 5, que son gastos, y el 6, que son costos de venta, ¿verdad? Al fin de cuentas nos van a arrojar a nosotros que una utilidad o una pérdida. Recuerden que la cuenta en el estado de resultados lo que se hace es que la 4, ¿cierto? La 4 se le resta la 5, se le resta la 6 y al final nos da una utilidad o una pérdida. Esta utilidad pasa al balance general en el patrimonio como utilidad o pérdida, aumentando o disminuyendo el patrimonio. Y las cuentas 4, 5 y 6 se cierran, o sea, quedan en cero. Para el próximo periodo, arrancar de cero. ¿Por qué? Porque, como les digo, tú vas a evaluar un periodo, entonces cuánto vendí en el periodo siguiente, cuánto gasté en el periodo siguiente, cuánto gasté en ese periodo y al final gané o perdí en ese periodo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de saldo inicial a enero del 2019, es decir, que a 31 de diciembre del 2018, este estado de resultados se cerró con una utilidad o con una pérdida, ¿ya? Yo veo el patrimonio y aquí me dice que hubo una utilidad de 2.856 millones. Esa fue la utilidad que generó esta entidad en el 2018, la cual para el 2019 se pasa ¿a dónde? A utilidades acumuladas. Se acumulan. ¿Ya? Bueno, esto ustedes lo entenderán después. Entonces, veamos más bien cómo es el comportamiento de estas cuentas, ¿verdad? Del balance de comprobación cuando se trasladan a los diferentes estados financieros, el estado de resultado integral y el estado de situación financiera. Como les decía, jóvenes, esto es el saldo inicial. Pero ¿qué pasa con los débitos y créditos? Estos son los saldos de las cuentas T. ¿Ya? Esto no es más que cuenta T. Entonces, en la cuenta T de la caja menor, tenían en el débito 1.500.000, o sea, tenían un saldo inicial de 1.500.000. No hubo movimiento ni en el débito ni en el crédito y quedó esa cuenta de caja con un saldo inicial, perdón, con un saldo final a diciembre 31 de 1.500.000. ¿Qué pasó con la cuenta de bancos? Tenía un saldo inicial de 810, pero en todo el año 2019 entraron 32.000 millones, pero saqué ¿cuánto? 32.000 millones y pico. ¿Cuánto quedó al final del periodo en la cuenta de bancos? 681 millones. ¿Ya? Este es el saldo de las cuentas T. ¿Qué es lo que yo necesito para armar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral? Los saldos de las cuentas. ¿Ya? Los saldos de las cuentas. ¿Ok? Los saldos de las cuentas. Ustedes ven estas cuentas negativas. Cuando son negativas es porque son cuentas de crédito, son de naturaleza crédito o quedaron con naturaleza crédito. Por eso es que ustedes ven en el activo unas cuentas negativas. No es que esté mal, sino que las cuentas estas 1592 son de depreciaciones acumuladas. Entonces se acumulan y están en la crédito, están en la negativa. ¿Por qué? Porque están restándole ¿a qué? A la propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Entonces están de forma crédito. El pasivo, todo está a crédito. Por eso es que sale saldo negativo. ¿Ya? Listo. Vamos aquí a mirarlo. Esto es para que ustedes se vayan relacionando en los software contables. Los saldos negativos es porque ¿están en qué? Están en crédito. Quedaron con saldo crédito, no con saldo débito. ¿Ya? ¿Sí se entendió ahí, jóvenes? ¿Aló? ¿Se entendió o no se entendió? Profe,
La verdad no muy claro, no, ahí más o menos sí. Vamos a hacer para que ustedes, para que se entienda mejor, vamos a armar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. ¿Ok? Entonces, eh, como les digo, si ustedes ven en el estado de comprobación, el movimiento débito y crédito me está dando igual. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hicieron los asientos contables, ustedes hacen que sumas iguales. Es decir, que no hay descuadre en los asientos contables. Registraron bien todos los débitos y todos los créditos. O sea, les cuadró. Que hayan metido bien el dedo y hayan puesto en las cuentas que eran, no sé, pero estas cuentas se cerraron bien, es decir, no hubo un asiento contable descuadrado, ¿ya? Todo se cuadró. Cuando ustedes están haciendo esto manual, al finalizar el balance de comprobación, ustedes tienen que verificar de que todos los débitos y los créditos sean iguales. ¿Por qué estos saldos al final están en negativo, están cero? Porque esto se resta. ¿Ya? Aquí está restando todo. La 1 menos las 2 menos las 3 da cero. La 4 menos las 5 menos las 6 da un valor que se fue a dónde? Al patrimonio. Vamos a hacer aquí para que no se enrede. Como les decía, jóvenes, el estado de resultado integral va a llevar o va a acumular las cuentas 4, 5 y 6, porque son las cuentas de qué? De resultado. Entonces, para que ustedes entiendan el tema del negativo y el tema del positivo, yo les puse aquí débitos y créditos. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos a las cuentas 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, las cuentas 4, 5 y 6, velas aquí. Todas estas cuentas están negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son de naturaleza o quedaron con naturaleza crédito. Algunas quedaron con naturaleza débito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas son devoluciones, me disminuyen el ingreso, ¿verdad? Me disminuyen el ingreso. Entonces, pongámoslo en su naturaleza. ¿Ya? Vamos a ponerlas, entonces, estas que son créditos, que quedaron con estas están en crédito, vamos a ponerlas en crédito, ¿ya? Entonces, ¿por qué la 4? Son todos los ingresos que tuvo esta empresa. ¿Cuánto suman esos ingresos? 45.000 millones, ¿ya? Ingresos por actividades que ordinarias, a 41, ingresos operacionales. ¿Qué pasa con estos que están aquí positivos? ¿Son qué? Son débitos, ¿ya? Vamos a pasarlas al débito, ¿ok? Al final tiene que darnos sumas iguales, ¿ya? Porque vamos a sumar débitos y créditos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que los ingresos o las ventas menos las devoluciones en ventas, ¿ok? Ojo, esta es una hoja de trabajo. Aquí ustedes lo que van a pasar es ya los saldos de las cuentas, ¿verdad? A los diferentes, eh, a los diferentes estados de situaciones, a los diferentes a los diferentes informes financieros, ¿verdad? Y ustedes lo que están pasando es la naturaleza de las cuentas, si es débito y crédito, pero aquí todavía no estamos armando como tal el informe financiero. Aquí lo que estamos haciendo es una hoja de trabajo. ¿Para qué? Para verificar de que efectivamente nos queden saldos ceros. ¿Ok? Entonces, la cuenta 4 pasa al estado de resultados. Estas que son créditos porque quedaron negativas, quedaron con saldo crédito. Estas que son positivas están en el débito. Esta 42 está el crédito, ¿verdad? Todas estas cuentas están negativas, es decir, que están en el crédito, ¿sí?
Entonces, aquí vamos bien. Ahora bien, todos los gastos, miren que todos los gastos aquí aparecen que están positivos. Todo está positivo. Entonces aquí vamos a traernos estas cuentas para acá. Listo. Y el costo de ventas, todo está positivo. Listo. Entonces, si ustedes ven, hay una diferencia. ¿Ok? Que es lo que quiero que se entienda, para que ustedes comprendan qué pasa con el estado de resultados, por qué arrancó con saldo cero en el 2019, porque son cuentas de resultado y se cierran al final del periodo. ¿Y qué nos arrojan? Una pérdida o una ganancia, que se van a dónde? Al balance en forma de patrimonio, aumentando o disminuyendo el patrimonio. ¿Por qué? Porque esa ganancia o esa pérdida es de los socios. Si ganan, se incrementa su patrimonio. Si disminuye o si pierden, se disminuye su patrimonio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ustedes obtuvieron la 42, todos los créditos, o sea, todos los créditos fue lo que ingresó, todos los ingresos que tuvieron operacionales y no operacionales, que son la 41 y son las 42. ¿Cuántos ingresos obtuvo la empresa? 46 mil millones. Pero tuvo que devoluciones en ventas, que es la 4175, esta que está acá, devoluciones en ventas, y también tuvo gastos, ¿sí? Y tuvo que, tuvo costos. ¿Cuánto sumó todo eso débito? 42 mil. Es decir, que tenemos una diferencia de cuánto? De 4.248.876.000. ¿Qué es esto? Una utilidad. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque lo que yo obtuve de ingreso es mayor a lo que a las devoluciones en venta, ¿cierto? ¿Cierto? A las devoluciones en ventas, ¿sí? A los costos y a los gastos. Entonces, para yo cerrar esto, ¿sí? Hay una cuenta. ¿Sí se está entendiendo hasta ahí, joven? Sí, profesor. Ok. Ahí lo que se está haciendo es sacar en el estado de resultado integral cuál fue la utilidad o pérdida. ¿Aquí qué quiere decir? Que hubo una qué? Hubo una utilidad. ¿Por qué? Porque los ingresos fueron mayores a qué? A las devoluciones en venta y a los costos y gastos. ¿Ya? Hubo una utilidad de 4.248 millones. Esta utilidad, para poder cerrar este estado de resultados, ¿verdad? Para poderlo cerrar, ¿sí? Debe pasar en el débito, ¿sí? Pero vamos a hacerlo así para no confundirlos. Todas estas cuentas internamente, cuando se hace el cierre, todas estas cuentas se cierran con una cuenta 5999, que se conoce como utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Ya? Una 5999, utilidad o pérdida del ejercicio. Esta cuenta quedó en el débito con 4.248
¿verdad? 4.200 millones, ¿ok? Al débito. ¿Para qué? Para poder cerrar este estado de situación financiera, ¿verdad? Pero para no enredarnos, cuando se cerró esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta quedó con el débito, 42.000 millones, ¿ya? Al débito, pero en realidad fue una utilidad. Dejémoslo ahí un momentito. Esta empresa nos generó una utilidad de 4.248 millones, ¿ya? Esta fue la utilidad que dejó la empresa en este año, ¿ok? Si ustedes ven, este estado de situación financiera se arma o se elabora con las cuentas 4, 5 y 6, ¿verdad? Ahora bien, armemos el estado de situación financiera, que este se elabora con las cuentas 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, veamos acá. Lo que está positivo es porque pasó con saldo débito, ¿ok? Entonces, todo esto es débito, ¿ok? Y esto que está aquí negativo está el crédito. ¿Qué pasa? Que esta empresa tiene giros a unos por definir. Son pagos que hacen las empresas y no están identificados. ¿Ya? No se sabe eh, a qué factura está descargando, qué factura está pagando. Entonces uno la tiene ahí, está disminuyendo la cartera, pero no podemos definir todavía, no podemos bajar la factura, pero está restándote la cartera. ¿Por qué? Porque de una u otra forma te están pagando, te está disminuyendo la cartera. ¿Ya? Por eso queda en el crédito. ¿Por qué? Porque te está disminuyendo una cuenta de qué? De activo. ¿De cuál? De cartera. Estas cuentas también quedaron al débito. Profe, no se lo escucha. Ahí, ¿me escucha? Ahora sí, profe, ahora sí. Ok. Estas cuentas quedaron, las que están positivas es porque quedaron con saldo débito. Y esta que está negativa, a saldo crédito. Les decía que este que está negativo en el activo, que es la cuenta 13, cuentas por cobrar, está disminuyéndome la cartera. ¿Por qué? Porque son pagos que me realizan, pero no tengo identificados cuáles son las facturas que me están pagando, ¿ya? Pero están disminuyendo la cartera. Entonces yo la llevo ahí en esa cuenta transitoria y más adelante, cuando ya me soporten el pago, yo la reclasifico y la abono a la cuenta que corresponda, ¿ok? Listo. Bueno, veamos más. Ya. Estas cuentas están en el negativo porque son cuentas de qué? De depreciación acumulada. ¿Recuerdan el concepto de depreciación? Qué es la depreciación, jóvenes? ¿Qué es la depreciación? Está grave. Es como cuando un artículo pierde valor. Cuando un artículo, cuando las propiedades, planta y equipo de la empresa pierden valor por uso o desuso. Tú compras una maquinaria, pero va perdiendo valor porque tú la estás usando, ¿verdad? Tú pagaste por ella, pero esa maquinaria tú la deprecias. O sea, tú vas amortizando eso que tú pagaste por ella en un tiempo que te estipula la norma fiscal. ¿Ya? Hay una norma contable y una fiscal, ¿verdad? Pero tú de una u otra forma vas disminuyendo o vas generando un gasto de depreciación por esa pérdida de valor, ¿sí? Como, o ese deterioro que sufre el activo, ¿ya? Eso se le conoce como depreciación. Bueno, los pasivos son todos estos que están en el crédito, ¿no?
Recuerden que estamos hablando de una cuenta, de las cuentas 2. Estas cuentas 2 son de naturaleza de crédito. Como ustedes ven, todas quedaron, ¿cierto?, al crédito, porque es pasivo. El activo al débito, pero dentro del activo hay negativos que disminuyen de una u otra forma el valor del activo, ¿ya? En el pasivo no hay débitos, todos son, ahora mismo está mostrándome que todos son créditos. Y el patrimonio también es crédito. Entonces, la ecuación patrimonial me dice de activo menos pasivo igual patrimonio. Que pasivo más patrimonio igual activo, ¿ya? Entonces, aquí tengo, ¿cuál creen que es la diferencia que tengo aquí? Los mismos, 4.200 millones, ¿ya? Que es que la utilidad que me dejó la empresa, ¿ya? La utilidad que me dejó la empresa, ¿ya? Entonces, esa utilidad va a pasar ¿a dónde aquí? ¿Va a pasar a dónde, jóvenes? Al crédito, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el asiento aquí para cerrar esto? Para cerrar estas cuentas. Aparece una cuenta 59, que como les digo es una cuenta transitoria, porque esta cuenta queda sin saldo también. Se le conoce como utilidad o pérdida. Y pasa aquí al débito. Y esta cuenta, jóvenes, ese valor pasa al patrimonio, como les digo, pasa al patrimonio de forma que, de forma crédito. ¿Por qué? Porque me está incrementando el patrimonio. ¿A dónde pasa? Pasa utilidades o excedentes del ejercicio, ¿ya? Aquí pasa ese valor. ¿Por qué? Porque mi empresa generó una utilidad, ¿cierto? Generó una utilidad. Gané dinero yo. Los socios ganaron dinero. Entonces, esto pasa al patrimonio como utilidad del ejercicio de forma crédito y quedó ya cero, ¿verdad? Entonces, mi empresa ganó. Es decir, que para el año siguiente las cuentas de resultado arrancan así, en cero todas. ¿Por qué? Porque ya a finalizar el diciembre del 2019, ellas me arrojaron un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Una utilidad, ¿ya? Una utilidad de 4.000 y pico millones que vimos. ¿Y que esa utilidad dónde pasa? Al patrimonio. Pasó al patrimonio de qué? Aumentando el patrimonio. Entonces tenía yo cuánto? 19.000 millones. Y pasó a cuánto? A 23.000 millones. Los socios les incrementó su patrimonio, ¿ya? Entonces, para el año siguiente, el estado de resultados arranca en cero. Las cuentas 4, 5 y 6 arrancan en cero. ¿Por qué? Porque es un periodo nuevo. Pero el balance, si no arranca en cero, arranca con los saldos a 31 de diciembre para el 1 de enero. ¿Por qué? Porque, como les decía, el estado de situación financiera es acumulativo. Va acumulando ¿qué? Todo lo que sucede en la empresa, ¿verdad? Y año a año va arrojándote unos saldos, pero en el estado de resultados, ¿cuál es el saldo que arroja? O si es utilidad o si es una pérdida. Y esta pérdida o esta utilidad se traslada ¿a dónde, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿A dónde se traslada la utilidad o pérdida del estado de resultado integral? ¿A dónde Al se traslada? informe. ¿A dónde?
Al informe. Al patrimonio, mijo, al patrimonio. Aquí estamos hablando que es un patrimonio. El patrimonio de la empresa es el que se está incrementando, que se refleja en el estado de situación financiera, que son las cuentas 1, 2 y 3. ¿Ya? El estado de resultado se registra todas las ventas, todos los costos, todos los gastos de un periodo. Y al finalizar ese periodo, a mí me va a arrojar o si gané o si perdí. Y esa pérdida o esa ganancia se traslada ¿a dónde? Al estado de situación financiera. ¿En dónde? En el patrimonio. Si es pérdida o si es ganancia. En este caso, fue ganancia. Entonces, como estas cuentas de patrimonio son de naturaleza crédito, se incrementa el crédito, se acredita la utilidad y me incrementa ¿qué? El patrimonio. Por eso vuelvo y le repito, las cuentas de resultado inician con saldo cero porque ellas, el estado de resultados se hace en base a las ventas, costos y gastos obtenidos en un periodo determinado y que al final ese periodo nos va a arrojar o una pérdida o una ganancia. Que esa ganancia o esa pérdida se traslada al balance general o al estado de situación financiera en el patrimonio, aumentando o disminuyendo el patrimonio. Cuando gano, aumenta el patrimonio. Cuando pierdo, disminuye el patrimonio. ¿Sí quedó claro ahí? ¿Sí quedó claro ahí? Sí, señor. Okay. Los jóvenes, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profe, ahora sí ya entiendo lo que usted trataba de decir ahorita, pero, o sea, así sí quedó claro. Ok. ¿Qué pasa? Que miren, si ustedes se ponen aquí a analizar en la cuenta T, si vamos a la 4, a todas las 4, ellas quedaron en qué? En el crédito, ¿verdad? En 46, 848, 488, 022.09. Esa fue la cuenta 4, ¿verdad? Quedaron en el crédito. Pero ¿qué pasa? Que estas cuentas, ¿verdad? Se van a cerrar por el resultado, se cierran contra la cuenta que 59, ¿ya? Entonces la cuenta 59, ¿cómo funciona en este caso? Esto yo lo acredito, ¿sí? ¿Sí? Y entonces esto yo lo debito, ¿ya? Entonces, y las cuentas 5 y 6, las cuentas 5 y 6, pongámosla por aquí, 5 y 6, las cuentas 5 y 6, ¿verdad? Estaban a dónde? En el débito, ¿verdad? Estaban en el débito, quedaron con naturaleza de débito, pero ojo, no quedaron con este saldo. Vamos a quitar las 59, porque es que no quiero confundirlos con estas 59, se las puse ahí para que se entendiera, pero si analizamos aquí el contexto, ¿verdad? Las 4, 5 y 6, cuando se cierran, se tienen que cerrar ¿a dónde? Al crédito, ¿verdad? Ya estas quedaron en cero en la cuenta T. Y esos 42 pasan ¿a dónde aquí? Al crédito, ¿verdad? Entonces, esta cuenta quedó con saldo ¿qué? 4.248.000. Exacto. ¿Quedaron en dónde? En el débito, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Este es señor. el saldo de la cuenta de ellos. Pero ¿qué pasa? Que esta cuenta yo la tengo que cerrar. ¿Cómo la cierro? La llevo al crédito para que quede en cero. Ahí me estoy confundiendo. Espérense. Aquí me confundí. La cuenta 4
estaban en el crédito. Aquí me confundí. Las cuentas 4 quedaron con naturaleza de crédito. Para yo cerrarlas, las debito. Es decir, que aquí las acredito. Y las cuentas 5 y 6 quedaron con naturaleza débito. Para cerrarlas, las acredito. Es decir, que aquí las debito. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora sí. ¿Sí se entendió ahí? Entonces, esta cuenta 59 me queda con un saldo ¿qué? Crédito. ¿Cierto? De 4.000 y pico de millones. Entonces, yo para poder cerrar esta cuenta, la tengo que debitar. ¿Y con qué la acredito? Con la 36.